De 21 delitos analizados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 14 registraron una significativa disminución. Sin embargo, el feminicidio, robo a cuentaviente, robo a pasajeros y extorsión continúan a la alza. Así lo reveló el estudio Denuncia, Inteligencia, Seguridad, Innovación, correspondiente al primer semestre de 2019. El homicidio disminuyó 17 puntos porcentuales al pasar de 147 en diciembre de 2018 a 122 en junio de 2019. Lesiones dolosas por arma de fuego registra una disminución de 44%, pues pasó de 176 en diciembre de 2018 a 98 en junio de 2019. El secuestro disminuyó 47% al pasar de 17 en diciembre de 2018 a 9 casos en junio de 2019. El robo de vehículo con violencia registró una disminución de 22 puntos porcentuales, al pasar de 456 unidades robadas en diciembre de 2018 a 354 en junio de 2019. El robo a transeúnte en vía pública registra una reducción de 45% al pasar de 2.341 casos en diciembre de 2018 a 1.286 en junio de 2019. Sin embargo, la estadística revela que todavía existen delitos que continúan con incrementos significativos. Es el caso del feminicidio, que en la Ciudad de México incrementó 33%, robo a cuentaviente 10%, robo a pasajeros 46% y extorsión 30%. Eric Pinto, 21 Noticias.